días, el día de hoy vamos a continuar con el estudio en el libro de Nehemías. Hoy vamos a ver Nehemías capítulo 3 y le puse de título ahí, una obra que une a un pueblo. Y pues si recordarán, en el contexto que estamos viendo en Nehemías, pues ya estamos en la parte pues final de la historia que tenemos de Israel como pueblo de Dios en cuanto a la historia revelada que tenemos. Veíamos que el pueblo de Israel, pues, si recuerdan la historia general, fue dividido, las 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, las 10 del norte fueron llevadas cautivas y no regresaron, las 2 del sur fueron llevadas también cautivas en 3 periodos, y así en 3 periodos también regresaron, y estamos viendo el último periodo del regreso de la nación de Babilonia, por el edicto del rey Artajerjes, como veíamos al principio del libro. Y pues estamos aproximadamente en el año 445, más o menos, antes de Cristo. Y es la última parte que tenemos de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? De las últimas partes en cuanto al tiempo lineal. Entonces, vimos en las ocasiones pasadas, el capítulo 1, capítulo 2, cómo Nehemías oraba a Dios. Él reconocía su pecado, reconocía sus faltas, tanto él como también de una manera en general de las faltas del pueblo, y cómo Dios los había enviado, y él reconocía y recordaba el pacto del Dios, que si ellos se arrepentían, aún desde los confines de la tierra, Dios los iba a regresar, ¿no? a su tierra. Y el capítulo 2 vimos cómo ya Nehemías estaba frente al rey y le empieza a comentar pues, lo que trae en su corazón, y cómo de una manera astuta, pero no de una manera de engaño, sino de una manera como inteligente, sabia, vamos a decirlo así, pues buscó llegar frente al rey y tomar una oportunidad para poder pedirle él ir a Jerusalén para reconstruir los muros, ¿no? de la ciudad. Y terminábamos el capítulo 2, cómo se veía el ánimo o cómo Nehemías animaba al pueblo a reconstruir las murallas una vez que él ya estaba ahí, ¿no? Una vez que él ya estaba en Jerusalén. Y en el capítulo 3 vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo esta obra de reconstrucción. Empezamos a ver capítulo 3, de hecho si ustedes tienen sus Biblias ahí, mi Biblia dice la obra de reedificación. Entonces vemos cómo distintas personas del pueblo, distintas personas de Jerusalén que estaban ahí, empezaron a trabajar para reconstruir diferentes áreas, ¿no? de la torre, o de las torres y de los muros. Pues vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, una familia va a hacer, si vemos este lugar, una familia hace este muro y estas ventanas, otra familia hace este muro, otra la puerta, y así poco a poco entre todos llegaron a construir la muralla, ¿no? o el muro de Jerusalén. Y vamos a ver de una manera pues un poco panorámica, vamos a empezar a ver cómo se llevó a cabo la reconstrucción. Y primero empieza la narración con la reconstrucción de la parte norte de Jerusalén. Y si ustedes ven ahí el mapa, este mapa es un mapa general, o un mapa de cómo estaba la ciudad en los tiempos de Nehemías, y la parte naranja es la parte de la muralla que fue reconstruida. Entonces ahí vamos a ver un poco cómo empezaron a reparar cada parte de este muro, de los muros de Jerusalén. Y empieza primero que nada diciendo la reconstrucción del muro norte, y dice el versículo 1 del capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel, y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Y la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras, ¿no? Entonces,
la primera parte que vemos que reconstruyeron, ¿qué es? Dice el versículo 1, la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, si voy a empezar a ver un poco más de cerca, está la estrellita. Ahí está la puerta de las ovejas y empieza a narrar que la edificó el sumo sacerdote Eliasib y que otros, sus hermanos consagraron hasta la muralla, hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel, y edificaron también hombres de Jericó y otros hombres de Zacur, hijo de Imri. Entonces empieza a ver que esa puerta de las ovejas la reconstruyó o reedificó el sumo sacerdote Eliasib. ¿Y qué les da a entender aquí o qué piensan? ¿Será coincidencia que la hizo este hombre, el sumo sacerdote de la puerta de las ovejas? ¿Les dará algún indicio el nombre de esta puerta? Este lugar era por el cual pues entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. ¿Y quién reparó la puerta? El sumo sacerdote, ¿no? Entonces vemos que cada quien empezaba a ver, vamos, de una manera, lo que era más importante para ellos, no sin menospreciar otras partes, pero empezaron a ver, mira, pues yo voy a trabajar aquí, o yo voy a usar esto, yo voy a encargarme de esta parte, ¿no? Tú a lo mejor te encargas de esta otra parte, y empezaron ellos a reedificar de esta manera, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote reconstruyó, no, obviamente no él solo, dice el sumo sacerdote y sus hermanos. Los sacerdotes reedificaron la puerta de las ovejas, incluso consagraron y se asentaron todas las hojas, ¿no? Que era como, me imagino que donde se agarraba la puerta. Y consagraron también la muralla hasta la torre de los 100. Y la torre de los 100 era, pues aparece que son esos dos puntos de azul, una torre de los 100, otra la torre de Hananel, ¿no? Y también dice, la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená y colocaron sus vigas y asentaron sus hojas y sus cerrojos y sus barras, ¿no? Entonces sabemos que una puerta de aquellos tiempos no era una puerta como esta, ¿no? Eran puertas muy grandes, eran puertas enormes, de una madera maciza, pesada, para que pudieran proteger a la ciudad y también para que pudieran estar a la altura, me imagino, incluso de la muralla. Entonces, esta primera parte la hizo el sumo sacerdote y sus hermanos, y dice el versículo 2, junto a él edificaron los hombres de Jericó. Muy probablemente dicen algunos estudiosos que no todos vivían ahí en Jerusalén, unos a lo mejor vivían en los alrededores. Por eso vamos a ver, mientras vemos el capítulo, hombres de aquí, hombres de allá, hombres de diferentes lugares, pero fueron juntos a edificar o a reedificar la muralla y las puertas y incluso sus torres, ¿no? Entonces vemos la parte norte, fue la puerta de las ovejas y las dos torres, y parte de la muralla de la parte de rojo, ¿no? Es la parte norte. Después empezó la reparación del muro occidental. Y vemos el versículo 4, que dice, junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado lo hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Bana. A su lado también hicieron reparaciones los tecoitas, pero los nobles no apoyaron la obra de sus señores. Y dice que la puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, y colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Y está hablando aquí de la puerta que le llama la puerta vieja. Y la puerta vieja, es donde está esta estrellita y también la parte de rojo. Entonces vemos que se nos nombran los lugares que estaban reparando o reedificando, y también se nos nombra pues personas que edificaron otros tramos. No se nos indica exactamente qué lugar, pero sí vemos que estaban arreglando distintos tramos de la muralla o del muro. Y dice aquí entonces que versículo 7 dice que junto a ellos Melatías el Gabaonita,
y Jadón el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa, hicieron también reparaciones para la sede del gobernador de la provincia más allá del río. Y estos hombres, pues, dice que eran de Gabaón o de Mizpa. Vemos que había, que no era que todos vivían ahí, a lo mejor ya se habían asentado en otros lugares. Recordemos que ya habían habido otros 2 regresos de gente de Babilonia. Entonces ya se habían asentado en los distintos lugares, porque la ciudad obviamente no estaba protegida, no estaba la muralla construida. Entonces lo más seguro que por eso se habían asentado en otros lugares, pero cuando escucharon la reparación, vinieron ahora a ayudar. Y dice aquí que ellos repararon la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río, lo que puede indicar que había ciertas personas que no sabemos si el rey los había decretado o si ellos se habían organizado, pero tenían como cierto control, un control político, ¿no? Entonces, ellos empezaban a gobernar o de una manera a estar como encargados de ciertas áreas. Y dicen que Jerusalén, perdón, estaba dividido en ciertos distritos. Entonces vamos a ver más adelante también cómo ciertas personas encargados de distritos estaban también trabajando en esto. Pero dice aquí algo notable, que vamos a ver un poquito más adelante, versículo 5, que hicieron reparaciones los tecoitas, pero dice que sus nobles no apoyaron a la obra de sus señores. Aunque había mucha gente que vino a apoyar, había otra gente que no estaba a lo mejor tan de acuerdo. Y en el capítulo 4 vamos a ver un poco de oposición a esta obra, ¿no? Pero ya vemos gente que no estaba de acuerdo o que no estaba contento con esta reparación. Dice entonces que esta parte la repararon estas personas y la repararon, versículo 8 dice, a su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Araía, y los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas, y ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha, que es hasta la parte negra gruesa, que la parte rayada, ese es lo que se conoce como el muro ancho o la muralla vieja. Y esto nos dice que la ciudad, pues como sabemos, estaba en ruinas, estaba destruida, y ellos edificaron partes nuevas y aprovecharon partes viejas para también edificar un muro que pudiera protegerlos bien, ¿no? La siguiente parte dice que es la torre de los hornos, y es esta parte donde está esta estrellita más abajo. ¿Alguien pudiera ayudarme por favor a leer el versículo 9 al versículo 11? Por favor. Versículo 9 al versículo 11. Junto a ellos se restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, frente a su casa, Gedaías, hijo de Armá, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asaías, Malquías, hijo de Jarib, y Jasún, hijo de Pahat-Moab, restauraron otro tramo en la torre de los hornos. Dice aquí que hizo reparaciones, ¿quién? Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. Entonces, ¿quién se suponía que era esta persona? Era una persona, pues, que tenía un cargo, un puesto importante, ¿no? Era oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, como les comentaba ahorita. Parece que estaba distribuido en varios distritos. Y uno de los oficiales de una mitad empezó también a reparar esta parte. Entonces, vemos que estaba involucrado el sumo sacerdote, vemos que estaba involucrado este hombre que es un oficial, el encargado de un distrito o de la mitad de un distrito. Y estamos viendo entonces que había gente también importante, no nada más obreros comunes, sino había muchas personas involucradas en esto, y vamos a ver un poco más adelante de esto, ¿no? Pero entonces vemos cómo empezaron ellos a ayudar a reparar esta parte, o estos tramos de la ciudad. Y más abajo, dice que edificaron la puerta del valle. ¿Alguien puede leer, por favor, versículos 12 al 13? 12 al 14, perdón. 12 al 14. Junto a él
junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. Anún y los habitantes de Sanoá repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos, o sea, 450 metros de la muralla hasta la puerta del Muladar. Malaquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet-Acren, reparó la puerta del Muladar, la edificó y asentó sus hojas y sus cerrojos y sus barras. Perdón. Vemos aquí otro oficial de distrito, ¿no? Dice, junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, ¿no? Uno era Refaías y este era Salum. Entonces vemos otro oficial de distrito que también estaba involucrado en esto. Y había ahora habitantes de Sanoa, otra región cerca de donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y ellos empezaron a reparar la puerta del valle, dice, y 450 metros de lo que viene siendo la muralla. Y dice que desde la puerta de los hornos hasta la puerta del muladar. Entonces vemos la puerta del muladar es la parte de abajo y la puerta del valle pues abarca toda esa área, ¿no? Es una área grande, no sabemos cuánto medía exactamente, pero aquí dice que ellos repararon 450 metros, incluso repararon la puerta y con sus ojos, sus cerrojos y sus barras y todo lo que necesitaban, ¿no? Y el versículo 15 dice que Salum, el mismo del que se hace mención en el versículo 12, reparó la puerta de la fuente, la reedificó, la revistió, la asentó con sus hojas, sus cerrojos y sus barras hasta el estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David, que esa es la parte sur de abajo de la ciudad, ¿no? Entonces, la puerta de la fuente, la puerta del muladar y la puerta de la fuente es esta que está de este lado. Entonces, ellos empezaron a reparar esta parte de abajo. Esta parte del sur de la ciudad es lo que se conoce como la ciudad de David, o la parte de donde vivía David. Entonces dice que repararon las gradas de la ciudad de David, la puerta de la fuente y la parte sur, cerca del estanque de Siloé, lo que vemos en el versículo 15, ¿no? Entonces es la parte de la reparación del muro de la parte del sur. A partir de aquí, del versículo 16 al versículo 31, se empiezan a mencionar un chorro de lugares que no saben dónde están. No tenemos certeza, ¿no? Sabemos hasta este momento dónde están la puerta del muladar, la puerta de la fuente, las gradas de la ciudad de David, el estanque de Siloé, la puerta del valle y otras torres y puertas. Pero a partir de estos versículos se empiezan a mencionar lugares que no se sabe dónde están. Por ahí deberían haber estado, ¿no? Pero no tenemos certeza, o la gente que ha estudiado estos mapas no sabe con certeza dónde están. Entonces vamos a mencionarlos rápidamente, que es la parte de reparación del muro oriental, que abarca toda esta parte, toda esta área de rojo, y donde está la estrella es donde está lo que se conoce como probablemente una torre muy alta o una torre sobresaliente que era muy grande, ¿no? Entonces el versículo 16, voy a mencionar nada más así, dice que estaban los sepulcros de David, o un panteón donde estaba David y su familia. En el versículo 16 también se menciona que se arregló un estanque artificial. En el versículo 19 se menciona que se arregló un arsenal del ángulo. Del 20 al 24 se hace mención, el versículo 20 al 24 se hace mención de cómo diferentes personas se empezaron a reparar enfrente de sus casas, ¿no? Yo vivo aquí y voy a reparar esta área. Tú vives ahí y cada quien empezó a reparar una área distinta para abarcar más espacio. Y era práctico, ¿no? Que cada quien arreglara la parte que le correspondía. Versículo 25 dice que se arregló la torre de la casa alta del rey. Versículo 26, la puerta de las aguas. Versículo 26, una torre sobresaliente, probablemente donde está la estrella roja. Versículo 27, un muro de Ofel. Versículo 28 hace mención a la puerta de los caballos, que aquí la tenemos en la parte de arriba. Versículo 29 es una puerta occidental. Y versículo 30 se menciona que también cada quien hizo reparaciones ya frente a los que sirven cerca del templo, ¿no? Entonces, así fue la reparación de la parte oriental
del muro de la ciudad de Jerusalén. Y por último, vemos cómo esta parte también fue arreglada y la menciona en el versículo 32, dice, nada más, es un versículo, dice, los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. O sea, desde la puerta de los caballos hasta la puerta de las ovejas, que es donde empezaron al principio, ¿no? el sumo sacerdote. Entonces, bueno, ese es el mapa general, ¿no? De cómo quedó la ciudad arreglada o la muralla reparada. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos a ser albañiles. La verdad es que me costó mucho trabajo tratar de ver algo que podamos aprender de aquí, pero sí hay, sí, de todo podemos aprender. Pero voy a ver 3 puntos un poco pues rápidos, pero creo que son importantes. Y yo creo que desde el versículo 1 empezamos a ver un punto importante de esto, ¿no? Aunque nosotros no tenemos una muralla que reparar, podemos aplicar ciertos principios a la obra de la vida de la iglesia, ¿no? Como dentro de la iglesia estamos sirviendo, estamos trabajando unos y otros, hermanos unidos. Y un punto importante creo es que vemos que la obra de Dios, o toda obra de Dios, está planificada y organizada por nuestros líderes, ¿no? Pues no leímos todos los versículos exactamente, pero si ustedes ponen atención a cada nombre que se menciona, nunca se menciona el nombre de Nehemías, ¿no? Es la persona del cual estamos estudiando este libro. ¿Y ustedes por qué creen? A lo mejor Nehemías no hizo nada. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué creen que hizo Nehemías? Estuvo dirigiendo la obra. Esto lo vemos en el capítulo, de eso nos da indicios el capítulo 2 y el capítulo 4, que ya vamos a ver próximamente. Pero podemos aprender entonces que toda obra de Dios está planificada y organizada por nuestros líderes. La obra está planificada y organizada por nuestros líderes. En el Nehemías 2:17 vemos cómo Nehemías animaba al pueblo y les dice: ustedes ven la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Y les conté cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y esforzaron sus manos en la buena obra. El primer trabajo que hizo Nehemías fue el de animar al pueblo. Hey, miren cómo está la muralla, miren cómo están las puertas, vamos a construirla. El pueblo se animó y empezaron a construir. Entonces el rol de Nehemías, aunque no se menciona como tal que hizo una parte u otra parte o algo específico, él estaba organizando todo esto. Él estaba de una manera viendo que todo se llegara a ser hecho. Incluso estaba protegiendo a las personas que estaban laborando en la obra, porque vamos a ver en el capítulo 4 cómo había cierta oposición. Y dice en Nehemías 4:14: cuando vi su temor, me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas, porque aparentemente había gente que estaba amenazando a las personas que estaban reconstruyendo este lugar. Entonces, cuando ellos tuvieron temor, Nehemías estaba también trabajando, animando y dando palabras de aliento cuando veían oprobio o veían oposición en cuanto a lo que era la construcción de la muralla y de las puertas. Entonces el trabajo de Nehemías era de organizar, alentar, animar y supervisar la obra, ¿no? ¿Quién hace ese trabajo en la iglesia, hermanos? ¿Y específicamente? Los pastores, ¿no? Muchas personas pudiéramos pensar o decir: no, pues estos pastores nomás predican y ya, ¿no?
No sé si ustedes lo han pensado o se han hecho esa pregunta, pero yo siempre me pregunto, ¿qué hará un gerente en una empresa? Yo no me lo veo sentado en su silla, ¿no? Pero está organizando muchas cosas, ¿no? Está trabajando de muchas maneras. Y los pastores están también liderando la iglesia, guiando la iglesia, enseñando a la iglesia, están velando por la iglesia, están preparándose para guiar y enseñarnos a nosotros las ovejas y poder llevarnos al conocimiento de Cristo y edificar el pueblo de Dios, edificar a la iglesia, ¿no? La iglesia, nosotros no somos una empresa o una organización, somos un cuerpo. Dicen que la iglesia no es una organización, pero es un organismo bien organizado, ¿no? Entonces, los pastores, los líderes, tienen esta ardua labor de poder guiar a la iglesia al conocimiento de Cristo. Y dice Colosenses 1:18 que dice que Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga todo en la primacía, hablando de Cristo, ¿no? Los líderes, los pastores guían a la iglesia, pero al final de cuentas la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Ahí estamos viendo a Cristo. Y la única razón por la cual Nehemías podría estar planificando, organizando y tener autoridad, así como los pastores la tienen, es porque se están sometiendo al rey, ¿no? Que es Dios. O sea, si realmente ellos no hubiesen hablado de parte del Señor, o si no tuvieran el respaldo de Dios en lo que estaban haciendo, tanto los pastores como Nehemías, pierden total autoridad, porque la autoridad está hasta donde la palabra lo permite, ¿no? A lo que me refiero es que traído el día de hoy, el pastor no te va a decir a dónde debes ir de vacaciones, o de qué color debes de pintar tu casa, o ese tipo de cosas, porque la autoridad de los pastores está dentro de los límites que pone la palabra del Señor, que claro, te puede aconsejar, pero Él no va a dirigir tu vida, sino que realmente está planificando y organizando lo que el cuerpo va a hacer, así como Nehemías estaba siendo acá usado por Dios. Sí, no, hay límites dentro de su trabajo y dentro de lo que cómo pueden ellos obrar en la vida de la iglesia, pero su trabajo la verdad es arduo también y es difícil en muchas ocasiones, pero al final de cuentas son hombres que Dios ha puesto en la vida de la iglesia para que seamos edificados. Dice Efesios 4:11, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el trabajo de los pastores, de los líderes de Dios, aunque ciertamente supervisan y guían a la iglesia, es el que edificarnos para que juntos, como creyentes, como hermanos, en una iglesia local, podamos estar aptos para la obra del ministerio, ¿no? Y es algo pues, algo que podemos ver aquí, ¿no? Y el ejemplo de Nehemías nos muestra eso, nos muestra cómo ellos trabajan para la obra, ¿no? Hasta este punto, hermanos, otro comentario, una pregunta, si no, para pasar al siguiente punto, y es que los líderes son ejemplos de servicio para la iglesia, ¿no? ¿Quién fue el primero que se nombra que estaba reparando la muralla, la puerta? En el versículo 1. En el capítulo 3, versículo 1. El sumo sacerdote Eliasib. Y luego después vimos que estaba un hombre que se llamaba Refaías, que era un jefe de un distrito. Y luego Salum, que era otro jefe de otro distrito. Entonces, estos eran personas con un puesto importante, un cargo importante, y se nos muestra que estaban trabajando en la obra, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben trabajar en la obra? O servir en la iglesia. Todos. Pero tenemos el ejemplo de los líderes. Y es que, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, cuando se nombra a un líder o se identifica a un pastor, a un diácono, a un líder, es porque se observa que está trabajando en esa labor
y no que cuando se le nombra va a empezar a trabajar esa labor, ¿no? Por ejemplo, un pastor empieza a pastorear a otras personas y se puede identificar eso, entonces puede ser nombrado pastor dentro de los requisitos que tiene. Pero no quiere decir que cuando se le nombra pastor va a empezar a pastorear. El punto es que se ve, hay aptitudes y hay cosas, hay características que se ven en la vida de estas personas para poder ser nombrados. Los líderes son un ejemplo para nosotros de un servicio que nosotros podemos imitar. Entonces vemos aquí que el sumo sacerdote estaba trabajando para reparar la puerta de las ovejas. Los jefes de distrito estaban trabajando para reparar otras puertas, otras torres, otras partes de la muralla. Por esto nos dice que la obra, nada es tan insignificante para que incluso estas personas estén trabajando en la obra y sean de ejemplo para nosotros, ¿no? Hay personas que llegan a decir, no, pues yo soy el pastor, pues yo no voy a acomodar sillas, o yo no voy a hacer el aseo, o yo no voy a, no sé, otras cosas, ¿no?, que hay dentro de la vida de la iglesia. Y el punto es que a veces hay cosas de más importancia que otras, lógicamente dentro de la vida de la iglesia, pero nada es tan insignificante que alguien puede decir, yo soy tan importante que eso no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, los líderes son hombres que Dios ha usado para dirigir y guiar la obra de Dios, pero también hombres que se caracterizan por su servicio y son un ejemplo para otros. Y tocando el ejemplo del aseo, hay personas que a lo mejor en circunstancias especiales puede que no lo puedan hacer, ¿no? O que no puedan llevarlo a cabo. Y quisiera tomar el ejemplo de nuestro pastor Antonio. Él no hace el aseo, pero porque su condición de su pierna le dificulta mucho esto, ¿no? Entonces son situaciones especiales en las que a lo mejor por una razón alguien no va a estar en una área de servicio, pero eso no quiere decir que no trabajen o que no estén dentro de lo que en la vida de la iglesia se esté llevando a cabo. Pero siempre estos hombres de Dios son un ejemplo de servicio y un ejemplo para nosotros, y deberíamos poder decir, quiero ver a mi hermano y poder servir como él, ¿no? O por ejemplo ver a un pastor, a un líder y decir, yo quiero servir como él, porque su servicio me alienta, su servicio me guía, me anima, ¿no? Entonces, los líderes son un ejemplo de servicio para la iglesia y nos ayudan a ver también cómo hemos de servir, porque a veces podemos decir, no, pues yo sirvo en muchas áreas, pero me quejo cada vez que no se hace algo de la manera que a mí me gusta, ¿no? Entonces, el ejemplo del servicio de los líderes es en cuanto al ánimo, en cuanto a la manera de hacer las cosas, en cuanto a la manera incluso de esas pequeñas cosas de no llegar a quejarse, sino más bien de animar a otros y alentarnos unos a otros para esto, ¿no? Entonces, los líderes también son ejemplo. Hasta este punto, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, un duda o comentario? Como ya mencionamos, entonces, versículo 1, vimos al sacerdote que estaba trabajando, y vemos que no hay obra tan insignificante que no podamos llevarla a cabo o que podamos trabajar en ella, ¿no? Todos podemos trabajar en algo. Pero lamentablemente también hay personas que a lo mejor dicen, yo no quiero servir, ¿no? Incluso aquí lo vemos, y es un tercer punto que vamos a ver, que hay personas que no tienen el deseo de servir, tristemente, ¿no? Y lo vemos en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Aquí vemos un ejemplo de personas que no tenían el deseo de servir. No se nos dice por qué. Lo que sí se dice que eran los nobles. Lo más seguro que ellos no le tomaron importancia o pensaron que era una obra muy insignificante para que ellos pudieran ensuciarse las manos en esta reparación. Pero tristemente hay personas que no tienen el deseo de servir.
Y como les decíamos ahorita, os preguntaba, ¿quiénes somos llamados a servir dentro de la iglesia, hermanos? Todos de una manera u otra somos llamados a servir y tenemos este llamado a servirnos, primero que nada, servirnos unos a otros, como hermanos. También servir en las necesidades de la iglesia. Cuando se ven necesidades de reparaciones, necesidades de ayudar en ciertas áreas, tenemos que tener ánimo para hacer estas cosas. O incluso en algún ministerio. Cuando a lo mejor se piden maestros para escuela dominical o se piden voluntarios para una obra específica, a veces se pone ahí en los grupos de WhatsApp, hermanos, que vamos a hacer esto y necesitamos gente que nos ayude, y una manita nomás, o dos. Y a veces viene más gente, ¿no? De lo que se manifiesta a veces en los grupos. Pero el punto es que hay personas que tienen la oportunidad de servir y lo dejan de hacer. Hay personas que sirven mucho y a lo mejor es entendible que en un momento no puedan llevar a cabo el servicio. Es entendible, es normal que todos en alguna situación no tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero si nuestro patrón es que en lugar de servir poco en situaciones que son realmente importantes en nuestra vida diaria, que debería ser eso en lugar de, pues, hoy es la excepción y hoy sí serví, o sí vine a apoyar, o vine a ayudar, ¿no? Realmente, a veces hay personas o ministerios o situaciones que nos pueden motivar o desmotivar para servir, pero no debemos fijarnos en las personas de ese modo. Ciertamente, como veíamos en el punto anterior, los líderes son ejemplo de servicio y deberíamos ser animados por ellos como un ejemplo. Pero del otro lado, nosotros como ovejas, como parte del cuerpo, tenemos que tener la sabiduría y la ayuda de Dios para no desanimarnos cuando a lo mejor alguien de ellos haga algo que no nos parezca o que no esté bien, ¿no? Y también poder ir a exhortar. El punto es que tenemos que tener la humildad y el ánimo, el gozo para poder servirnos unos a otros y primeramente servir al Señor. Dice Filipenses 2, 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Debemos tener esta humildad que hubo en Cristo para servirnos unos a otros, y esta humildad para decir, o ver a mi hermano como más importante que yo, y por lo tanto servirle con gusto, servirle como una persona importante. Porque siempre es muy común que en la vida de las iglesias pues tenemos una comunión entre unos y otros, pero cuando llega el pastor y dice, el pastor, y le quieren dar la mano más atentamente, y lo quieren mirar, o lo quieren saludar, o lo quieren... Hay unas iglesias, no, aquí no pasa eso, ¿va? Pero porque hay una posición, se le tiene un respeto, ¿no? A veces. Pero cuando estás con otro hermano dices, no, pues que él se sirva solo, ¿no? O lo dejas aparte, o no le tomas la importancia. Todos, hermanos, debemos mirarnos unos a otros como más grandes que nosotros mismos y ver por sus intereses, ver por los intereses de los demás, servirnos con humildad. Hebreos dice que debemos consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Debemos exhortarnos, estimularnos, animarnos al servicio y animarnos a poder hacer las cosas primero que nada para el Señor. Entonces, la iglesia, hermanos, es el medio por el cual Dios va a obrar en nosotros para que crezca el amor, que crezcan las buenas obras para el servicio para Dios y que todo sea para su gloria.
Proverbios, creo que no puse el de Hebreos, Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro, ¿no? Y el punto es que cuando tú agarras un cuchillo que no tiene filo, pues agarras otro cuchillo con más o menos filo y empiezas a darle, ¿no? A empezar a sacarle filo al cuchillo. Un fierro con otro fierro se empiezan a afilar los dos juntos. Una persona una vez nos dijo un ejemplo también de esto, es que hay veces que para los trabajos industriales se tienen que afilar o alisar ciertas piedras. Entonces estas piedras se meten a unos como barriles gigantes y se les empiezan a dar vuelta. Y estas piedras con el tiempo van empezando a agarrar una superficie lisita, redonda. No sé para qué las usan, ¿no? Pero es una manera en que pueden estas piedras duras y filosas que tengan una capa suavecita y que usadas para la industria. Y el punto es que en este barril, pues las piedras empiezan a ¿qué? A chocar una con otra, ¿no? Empiezan a haber fricción. Y el punto es que nosotros como hermanos, cuando servimos, a lo mejor juntos en un ministerio, ¿qué va a pasar? Va a haber fricción, ¿no? O como unos sacan el machete y hacen al piso, ¿no? Sacan chispas, sacan filo, empiezan a sacar el machete para tirar unos a otros. Es natural que en el servicio de la iglesia estemos sirviendo con otros y empieza a haber roces, empieza a haber fricción. No te gusta cómo el hermano hace algo, no te gusta la decisión de otro hermano, no te gusta cómo dio la clase esta persona, o no te gusta cómo acomodaron las sillas, o no te gusta, no sé, ¿qué ejemplo te puedo dar? No te gusta la comida que hicieron de la comida fraternal, o no te gusta cómo sirvieron los platos, ¿no? Hay muchas cosas que cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Y es natural que en el servicio empiece a haber fricción, empiece a haber cierto tipo de diferencias. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? No, pues ya no voy a servir yo con esta persona porque no me gusta cómo hace las cosas o no hace las cosas de la manera que yo quiero. ¿Cómo vas a crecer en el amor? ¿Cómo vas a crecer en paciencia si no hay una comunión con los hermanos? La verdad es que así como estas piedras y estos fierros que se empiezan a afilar, que sacan chispas, esto los empieza a moldear para ser usados correctamente. Cuando nos servimos en la iglesia, cuando tenemos estas fricciones entre unos y otros, esto nos va a ayudar. Dios va a moldear nuestro carácter, nos va a dar paciencia, nos va a dar amor, nos va a dar astucia, sabiduría para saber cómo tratar unos con otros. ¿Y eso para qué? Para que podamos crecer en santidad, para que podamos crecer en estar preparados para el servicio de Dios y para glorificar a Dios en distintas áreas en las que podamos estar. Pero a veces en nuestro pecado vemos un problema, una fricción y decimos, no, pues ya no quiero servir o ya no quiero estar con esta persona. Pero por eso dice, el hierro con hierro se afila. Un hombre aguza a otro hombre, ¿no? Entonces, muchas veces hay situaciones que nos decepcionan o que no nos agradan y por eso empezamos a dejar de servir o dejar de tener esta comunión unos con otros. Pero estas situaciones son las que nos van a ayudar a estar preparados para el servicio de Dios y para vivir vidas que le glorifiquen a Dios. Y ahora sí, como leímos hace rato en Efesios 4:11, que lleguemos todos a la unidad de la fe, al conocimiento, pleno conocimiento de Cristo, y que seamos edificados en el cuerpo de Cristo, y que seamos un solo cuerpo, a la condición de un hombre maduro. Si evitamos a las personas, si evitamos el compañerismo, o si evitamos el servir unos con otros, nos estamos privando de poder ser moldeados por Dios para el propósito que Él quiere en nuestra vida, que a veces no lo conocemos. Pero esto nos va a ayudar
a poder ser moldeados y llegar a ser este hombre perfecto que Dios quiere que seamos. ¿Verdad que tiene mucho que ver con la sumisión? Porque si, por ejemplo, me someto a lo que mi hermano me está aconsejando, pues ya evito de que haya más conflicto, pues, y a veces no es una mala opinión, sino que tú dices, no quiero así, es ceder, y bueno, está bien. Como la otra persona lo dice, está bien, no pasa nada, no es algo grave, simplemente es nomás ceder a que la otra persona también pueda dar su opinión de cómo se pueden hacer las cosas. Sí, porque a veces es simplemente nuestra opinión o nuestra manera de hacer las cosas. Por eso leímos ahorita en Filipenses 2, 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante. Si tenemos esta perspectiva de los demás, pues realmente vamos a empezar a ceder y poder tener una armonía. Ahora, una cosa es ceder en cosas que digo, es que no me gusta cómo se hacen, pero son mis preferencias, puedo ceder, puedo pasarlo por alto, ¿no? Entonces, me voy a... no lo tenía escrito aquí, pero me voy a balconear de algo que dijimos ayer en varones. Estaban dando consejos, ¿no? Ay, se me olvidó, Eduardo, ¿no? Y estaban dando consejos de cosas para el matrimonio y empezaron a decir cómo hay a veces situaciones dentro del matrimonio que pues no podemos cambiar de la otra persona, ¿no? Y decíamos que a veces es, en lugar de enojarme por eso que mi pareja hizo que no me gustó y que a lo mejor no va a cambiar, es a veces más fácil decir, paso por alto esta situación en lugar de molestarme y a crear una pelea, ¿no? Y de una manera similar es lo que es el punto aquí, cuando servimos unos con otros, cuando tenemos una relación dentro de la iglesia, si podemos ceder algo que no es importante, pero que es simplemente un gusto personal, pues eso nos puede ayudar a tener una relación más armoniosa, ¿no? Y tener una actitud humilde para poder, no que se haga siempre lo que yo quiero, sino poder ceder unos con otros. Y eso habla del amor entre unos y otros. Si yo amo a mi hermano, voy a decir, hermano, hazlo como tú quieras, está bien, para agradarte a ti, voy a hacerlo de esta manera, o que sea como tú quieres, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer o que podemos practicar mediante el servicio y mediante el trabajar juntos, ¿no? Adelante, hermano. Cuando pasa eso, ya en una congregación de haber diferentes temperamentos, caracteres diferentes, niveles de madurez entre todos, entendimiento de la cultura. Pero llegamos al asentamiento de eso que acabas de decir, de que puedo yo permitir que mi hermano ceda. Y si mi hermano también cede, pues ya es un proceso circular donde ya los dos estamos cediendo o los tres estamos cediendo y estamos llevando ya pues una relación de iglesia pues, como el Señor hermano. Pero bueno, es un proceso que todos vamos a entrar en eso. Porque siempre queremos nosotros, no, pues que yo sí les sé de esta manera y así queda mejor. Pero en ese proceso de que, bueno, también me va a decir mi madurez, mi crecimiento en ceder, en aceptar y en someterme ese proceso, pero la relación se va haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor entre hermano y hermano. Imagínense que un día estamos así como los enamorados, ¿no? Que estamos por teléfono y dicen, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Que, no, hermano, hazlo como tú quieras, no, como tú quieras, no, hermano, como tú quieras. Qué tanta humildad ocuparíamos, ¿no? Para llegar a ese punto, ¿verdad? Pero sí, y esto realmente va a pasar cuando podamos aprender a servir juntos. Pero por eso le ponía ahorita al punto, al título del capítulo, una obra que une a un pueblo. Si no servimos juntos, si no trabajamos juntos, no vamos a poder afilarnos
¿no? Como los hierros. No vamos a poder aprender a tener paciencia, a poder tener amor, a poder aprender a ceder unos con otros. Pero cuando aprendemos ese tipo de cosas, va a haber una unidad como iglesia que nos va a hacer un poco más fuertes y más unidos, ¿no? Y más pues amorosos unos con otros en este aspecto, ¿no? Entonces, pues no es fácil. A nadie le gusta que le rocen, que le corten un pedazo, ¿no? de sí, porque cuando cuando pasas el hierro con el hierro, no lo vemos, pero hay partecitas milimétricas que se van desprendiendo del hierro. Entonces es irnos afilando, ir quitando esas cosas que son pecaminosas de parte nuestra, y empezar a afilarnos para tener esta armonía, ¿no? Y ya después, ahora sí trabajar como una maquinita bien aceitada, ¿no? Todo en su lugar. Es difícil, pero es algo que podemos hacer con la ayuda del Señor, ¿no? Y con el Espíritu Santo. También. Hasta este punto, hermanos, ¿otro comentario, alguna pregunta? Hermano Esteban. Yo creo que es interesante ver que ellos tenían todos el mismo propósito, ¿no? En mente, y por eso trabajaron unidos para eso. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que tener esto en mente, ¿no? Hay un propósito, y si tenemos ese propósito que es glorificar a nuestro Dios, dar gloria a su nombre, yo creo que vamos a funcionar cada quien en su rol, y se me hace que muy buen estudio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Pues, si no hay otro comentario, hermanos, vamos a orar. Les pido que me acompañen, por favor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por lo que nos muestras a través de ella, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder negarnos a nosotros mismos, poder aprender a tener humildad, a poder aprender a ceder, Señor, y a poder aprender a tener esta armonía unos con otros, Señor. Pero ayúdanos o permítenos poder servir juntos, poder tener esta oportunidad de trabajar juntos como un solo cuerpo, Señor. Y que la armonía, esta comunión y este tiempo que estemos juntos sea un tiempo para que podamos ser afilados y que podamos ser moldeados de acuerdo a lo que tú has establecido, Señor, a tu carácter, a lo que dice tu palabra, que podamos llegar a ser este hombre perfecto, este hombre que está unido a través de esta cabeza que es tu Hijo Jesucristo, Señor, y que podamos juntos, Señor, servir para tu gloria y servir para la causa de tu reino, Señor. Ayúdanos si no tenemos deseos de servir o si tenemos un poco de apatía, que podamos tener este deseo de servir y deseo de practicar el servicio para con unos y otros, Señor, y que de esta manera podamos demostrar el amor, un poco del amor que tú nos has dado, Señor. Gracias, te amo y ponemos esto en tus manos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues tenemos como media hora, hermanos.